Y yo, mira, querría empezar, me gustaría que me hablaras un poco de tu abuelo. No, parece coña, pero yo creo que tu abuelo es muy determinante en tu vida. Sí. Porque decías una cosa, le voy a citar mucho porque tiene unos textos estupendos y lo voy a citar, que decías, a propósito de días estupendos, decías, a mi abuelo le encantaba usar la palabra estupendo. Sí. Y que te influyó mucho a la hora de ver siempre el vaso medio lleno, que es una cosa que creo, por lo poco que te conozco, que la tienes mucho en la vida como postura moral, vamos a decir, y cojonuda, y en tu teatro, ¿no? ¿Cómo era tu abuelo? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Pues mi abuelo, yo cuando lo conocí era un militar retirado que durante mucho tiempo se había dedicado a tener con sus hermanos una sastrería, pero yo cuando lo conocí ya era una persona que se dedicaba sobre todo y fundamentalmente a pasear. Y en Madrid hacía unos paseos larguísimos que cuando íbamos mi hermano y yo nos llevaba de la mano, y entonces era una persona que hablaba con todo el mundo. Desde que salíamos de casa, el primero con el que hablaba era con el carbonero, que siempre le decía, a ver cuándo, decirle a vuestro abuelo que os lleve a la piscina. Y nunca nos llevó a la piscina. Y luego pues iba por la calle, le iba saludando a todo el mundo, y entonces iba por la calle y luego iba mirando todo y se iba riendo de todo, esencialmente, ¿no? O sea, iba, mira ese que pinta lleva. Y mira ese otro, y se paraba a hablar. Pero con alegría. O sea, no, claro, siempre tenía un sentido del humor muy fino. ¿Y lo consideras una influencia? Sí, lo considero una influencia, ¿no? Sí, porque él contaba muchas anécdotas y bueno, y sobre todo, más que anécdotas, más que con el recuerdo, tenía que ver con cómo veía la realidad. Tú decías, dicen que de pequeño era un niño muy serio, salgo en las fotos mirando al que me hace la foto. No salgo formando parte de la realidad, salgo observándola. Si me hacían una gracia no sonreía, me quedaba mirando, dice, al que hacía la gracia. Dice, ese era mi talento y mi desgracia. Entonces, él ya de pequeño empieza a imitar a la gente que ve. Hay una capacidad de observación, que todo eso se advierte mucho luego en su teatro, ¿no? Luego es la capacidad de reproducir lo que observaba, cuenta voces y movimientos, voz y movimientos que asumía como propios y que permitían ver en mí a aquellos a los que imitaba. Entonces empiezas a crear personajes que no salían de la imitación de una sola persona, salían de la síntesis de muchas personas. Hay un poco esa sensación de la posesión, de estar habitado por otras, que claro, ahí está, de ahí puede salir lo que ha salido, que es un autor, un escritor, un director también, pero sobre todo una cosa que yo no te conozco, o sea, no sé si en tus comienzos fuiste actor también. Sí, claro. Yo claro. Comencé siendo actor. Yo es que ahí no te pillé. Claro. Yo quería actuar. Yo quería actuar y comencé actuando. Y sí, y de crío, o sea, el tener esa no sé, es que no sé si es un don o una maldición, ¿no? Porque te impide participar de la realidad también. O sea, claro, eres el que mira. Claro, eres el que mira. Entonces, siempre en las fiestas, en las reuniones, hay como una dificultad de integración, ¿no? A veces me noto mirando y a veces me noto actuando. O sea, no me noto de una manera normal como el resto de la gente, ¿no? Entonces eso hace también que a veces la gente esté un poco incómoda contigo. O sea, tú notas que hay... O sea, no eres el con el que quiere estar la gente... No, es el tío que va a pillar... No. O sea, que le va a pillar la vuelta. Se te nota, claro, se te nota que sí, llega esto. Que va a pillar la debilidad, que esto es un tema que luego claro. que da mucho de sí. Y hay una cosa, hay un momento, siempre en la vida de un artista hay esos momentos que definen algo de un modo muy claro. Yo he encontrado una cosa que creo que también está muy, muy presente en tu teatro, que es un poco la esencia de la acción nacida de la observación, lo que podríamos llamar el episodio de la tiza. Sí. O sea, tú estás imitando a profesores en el colegio delante de los compañeros y entonces
muy perfeccionista, de decir, a ver cómo le pillo la esencia, el qué a estos personajes. Esto debías tener entre 9 y 12 años, por ahí, ¿no? Sí, cuando esto de la tiza tenía 13. 13. Sí. Pues es muy bueno esto. Séptimo de GB. Dice, comencé a descubrir que lo importante no era imitar la gestualidad. Descubrí que lo más emocionante era adentrarse en el movimiento interno de un profesor. Y esto que puede parecer un poco abstruso, lo explica con mucha claridad. Dice, había un profesor que cuando nos pillaba hablando nos tiraba tizas. Dice, yo lo imitaba tirando tizas, pero un día descubrí que antes de tirarnos la tiza había una micropausa en la que concentraba la rabia que le servía de impulso para tirar la tiza. Aquello produjo en mis compañeros de clase olas de risas. Entonces dice, el impulso que mueve la acción es el lugar en el que el espectador encuentra el máximo placer sin que él sea consciente. Sí. Sí, porque es ese momento de la acción del actor en el que el espectador no es consciente, pero se produce el suspense. Es decir, en ese momento en el que el profesor apunta para tirar la tiza, en ese momento tú sabes que va a tirar la tiza, pero hay dentro de ti que dice que a lo mejor no la tira. Sí. Eso es la esencia del teatro, y eso es política pura. Claro. Es decir, cuando el teatro cumple su función, que es hablar del propio público, ¿no? De la propia sociedad, ahí es la sociedad cuando comienza a estar en peligro. A estar en peligro, ¿no? Entonces, cuanto más inteligente es una sociedad, más dispuesta está a mirarse a sí misma, y por eso necesita el teatro. Claro, lo decías muy bien, dices, los regímenes autoritarios convierten al teatro en algo inofensivo, prohibiéndole contar la verdad. Se castiga sacar a la luz la debilidad, y eso es lo que le quita fuerza a la comunidad, a la sociedad. Cuando no se es consciente de la debilidad, se es presa de la debilidad. Cuanto más alejado está el teatro de la debilidad, más débil se hace, y la comunidad, aunque lo usa para pasar el rato, no lo respeta porque ve que está vacío. Sí. Para mí la debilidad, tanto yo cuando escribo hago un ejercicio de luchar contra el pudor, de luchar contra todas las barreras que te pones para protegerte, y entonces lo que haces es sobre todo hacerte vulnerable. Creo que para eso es para lo que servimos los artistas, para investigar nuestros lados débiles. Nuestros lados débiles son los mismos que los de todo el mundo, es decir, no nos distinguimos en el resto del público, más que nosotros trabajamos para investigar cuál es nuestra fragilidad y para luego contarla, ponerla en escena, de una manera que el público pueda ver esa fragilidad. Y al ver esa fragilidad, al ver los miedos, al ver las traiciones, al ver las mentiras, al ver las frustraciones, se está viendo a sí mismo, ¿no? Y además se está viendo esa debilidad. Al verla te hace más fuerte. Es decir, es paradójico, porque yo cuanto más cuento en el escenario, porque en la realidad, en la vida no puedes contarlo, porque para eso está el escenario. En la vida, si cuentas realmente lo que te pasa, es de mal gusto, ¿no? No lo hacemos nunca. Lo hacemos en privado, y bueno, para eso está el teatro, ¿no? Entonces, cuanto más cuento lo que realmente me pasa, yo me siento más tranquilo, ¿no? Es paradójico, ¿no? Es curioso porque esa función